Bienvenido a un ejemplo sobre cómo factorizar un trinomio, y dos variables usando la técnica de factorizar agrupando. Nuestro objetivo aquí es factorizar 9u al cuadrado más 3u menos 20v al cuadrado. Y sabemos de nuestra lección y ejemplos anteriores que para factorizar una expresión cuadrática en la forma ax al cuadrado más bx más c por agrupación, seguimos estos 5 pasos. Entonces, con modificaciones menores, podemos aplicar estos mismos 5 pasos para factorizar la expresión trinomial dada. Entonces, el primer paso es encontrar los factores de a que se suman a b, donde en este caso a sería igual a 9, el coeficiente de u al cuadrado. B sería igual al coeficiente del término u que es positivo 3. Y C sería igual al coeficiente del término al cuadrado v que es negativo 20. Y por lo tanto, ag va a ser igual a 9 veces negativo 20, lo que equivale a 180 negativo. Así que estamos buscando los factores de 180 negativo, que se suman a b o se suman a 3. Entonces buscamos dos números que cuando los multiplicamos, obtenemos 180 negativos, pero cuando los sumamos, obtenemos 3 positivos. Esta no es una pregunta fácil, por lo que a veces puede ser útil observar la factorización prima de ag, en este caso negativa 180. Para hacer esto, sin embargo, primero encontraremos la factorización prima de 180. Entonces, comenzando con 180, podríamos escribir esto como 9 por 20, 9 es igual a 3 por 3. Ambos son primos. 20 es igual a 5 por 4, 5 es primo. Y 4 es igual a 2 veces 2, ambos son primos. Así que ahora sabemos la factorización prima de 180 es igual a 2 factores de 2, 2 factores de 3 y un factor de 5. Y ahora, para ayudarnos a encontrar los factores de 180 negativos que se suman a 3, podemos agrupar la factorización prima en dos grupos para ayudarnos a determinar factores de 180 negativos. Por ejemplo, observe como si tomamos los primeros 3 factores primos de 180, 2 veces 3, eso es 12, lo que deja los factores restantes de 3 por 5, que es igual a 15. Entonces 12 por 15 es igual a 180 positivo, lo que significa negativo 12 por 15 positivo sería igual a negativo 180 así como negativo 15 veces 12. Y realmente creo que tenemos los factores que estamos buscando. De nuevo, estamos buscando dos números que se multipliquen, y danos 180 negativos y suma a 3. Y por lo tanto, los factores que necesitamos son negativos 12 y positivos 15 porque sabemos que el producto es negativo 180, y la suma de los negativos 12 y 15 es b. O positivo 3. Ahora, el paso 2 dice, escribe el término bx como una suma o diferencia usando los factores del paso 1. Lo que significa que en nuestro caso, vamos a escribir el término 3u como una suma o diferencia usando los factores negativo 12 y positivo 15. Entonces vamos a tener 9u al cuadrado. Y luego escribiremos 3u como 12 negativos o menos 12u. Más 15u. Y todavía tenemos menos 20v al cuadrado. Nuevamente, observe cómo la suma de estos dos términos medios todavía es 3u. Pero ahora tenemos un número par de términos que necesitamos para factorizar agrupando. Y se describe el factor por técnica de agrupación. En los siguientes 3 pasos entonces, pasa 3, dividimos o agrupamos el polinomio en mitades. Lo que significa que, debido a que tenemos 4 términos, los dos primeros términos forman el primer grupo o la primera mitad. Y la segunda forma el segundo grupo o segunda mitad. Paso 4, ahora vamos a factorizar el mayor factor común de la primera mitad y la segunda mitad. Mirando los dos primeros términos, observe cómo mayor factor común sería 3u. Si factorizamos 3u, nos quedaríamos con 3u menos 4v. Ahora, mirando los dos segundos términos del segundo grupo, observe cómo el mayor factor común sería 5v. Entonces, si factorizamos 5v o 5v positivo, nos quedarían con 3u menos 4v. Observe que estos dos productos tienen un factor binomial común de 3u menos 4v, que siempre debería ser el caso cuando factorizamos agrupando. Entonces nuestro último paso es factorizar lo común, factor binomial. Entonces, en este caso, factorizaremos 3u menos 4v. Entonces, si factorizamos nuestros 3u menos 4v, observe cómo nos quedaríamos con 3u más 5v,
que es nuestro segundo factor. Entonces esta es la forma factorizada del trinomio dado. Y, por supuesto, para verificar esto, podemos determinar este producto y asegurarnos de que sea la expresión original. Y sigamos adelante y hagamos eso. Entonces tenemos 3u menos 4v multiplicado por 3u más 5v. Y tenemos 4 productos. Distribuimos los 3u y luego el negativo 4v. Entonces 3u multiplicado por 3u es 9u al cuadrado. 3u veces 5v serían 15u. O más 15u. A continuación tenemos 4v negativos 3u que serían 4u negativos que podemos escribir como menos 12u. Y finalmente, tenemos 4v negativos más 5v que serían negativos o menos 20v al cuadrado. Combina los términos semejantes, entonces tenemos 9u al cuadrado. Y aquí, 15u menos 12u son 3u, por lo que más 3u menos 20v al cuadrado. Entonces, nuestro formulario factorizado sí verifica. Espero que hayas encontrado esto útil.